Saludos, gracias y paz a todos los que van a escuchar este estudio aquí en este grupo, Debates del Arrebatamiento, y también los que van a escucharlo a través de YouTube. Voy a comenzar respondiendo y refutando el siguiente audio que voy a poner a continuación. Mire, la escritura dice, he aquí que viene con las nubes el Dios Todopoderoso. Está hablando del Señor Jesús y yo no sé por qué. Mire, la escritura dice, he aquí que viene con las nubes el Dios Todopoderoso. Está hablando del Señor Jesús y yo no sé por qué aquí en este grupo. Bueno, ahí tenemos este audio del unicitario que afirma contundentemente de que en el capítulo 1, verso 8 de Apocalipsis, de quien se habla ahí es del Señor Jesucristo. El versículo dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era, que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Los unicitarios dicen que refiere a Jesucristo, pero aquí voy a hacer una exégesis del versículo y en su contexto para tratar de literalmente mostrarle a la audiencia, a los que están aquí y los que están en YouTube, para nosotros entender quién es el que dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. ¿Quién es el que dice, yo soy en el versículo 8? Hay que poner mucha atención al versículo 1. Este es el problema grande. Es que no se pone atención a este versículo. Dice el versículo 1. Y pongan mucha atención porque aquí voy a explicar detenidamente para que usted que está escuchando tanto en YouTube como aquí en este grupo, los que quieran comprender, lo puedan comprender. Dice el versículo 1. La revelación de Jesucristo. Pregunta, ¿de quién es la revelación según el versículo 1? Bueno, desde ya comienza a decir al principio, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio. O sea, es de Jesucristo, pero alguien le dio. ¿Quién le dio? Dios le dio. Aquí en el versículo 1 ya nos está diciendo que Jesucristo no es ese Dios. Hay un otro que le dio a Jesucristo. Esto no quiere decir que Jesucristo no es Dios. Claro que Jesucristo es Dios. Pero hay otro que le dio a él, quien también es Dios. Repito, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, no dice que Jesucristo es Dios y que Él se dio a sí mismo la revelación, sino la revelación de Jesucristo que Dios le dio, no dice que Él se dio a sí mismo. Si Jesucristo fuera ese Dios, tendría que decir la revelación de Jesucristo, Dios, que Él se dio a sí mismo, pero no dice así. Aquí está haciendo una diferencia, una clara diferencia entre Jesucristo y Dios, quien le dio la revelación. Entonces dice, repito, la revelación de Jesucristo. ¿De quién es la revelación? De Cristo. Que Dios le dio. ¿A quién? A Cristo. Dice que Dios le dio. O sea, Cristo tiene una revelación, pero alguien le dio. Y ese alguien, aquí lo dice en el principio del versículo, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, o sea, un ente aparte de él, un ente fuera de él, le dio esa revelación. Dice, que Dios le dio para manifestar a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Este es el gran detalle que los unicitarios pasan a propósitos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que justificar sí o sí que Jesucristo es el único Dios. Pero el versículo 1 ya de entrada, cuando dice la revelación de Jesucristo, y usted pregúntese, ¿la revelación de quién? De Jesucristo. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, que Dios le dio. Entonces hay un ente que dio la revelación a Jesucristo. Y ese ente es Dios. Tanto Dios el Padre como Dios el Hijo son entes individuales. Cada uno son personas diferentes. Quiero aclarar para los oyentes que no soy trinitario, para que no anden diciendo ahora, es que pasa que él es trinitario. No, yo no soy trinitario.
Yo creo en el Padre y en el Hijo. Justamente lo que el texto nos está diciendo literalmente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ahí nos está mostrando que Dios le dio a otro que da la revelación a Jesucristo. La revelación es de Jesucristo. Ok, pero ¿quién le dio? Ahí dice que Dios le dio. ¿Para qué le dio Dios el Padre al Hijo la revelación? Repito, ¿para qué Dios el Padre dio la revelación a su Hijo? Para que éste, ahí lo dice, declare, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué significa esto? El versículo 1 nos está diciendo literalmente que la revelación es de Jesucristo, ok, pero alguien se la dio. ¿Quién se la dio? El Padre. Dios el Padre se la dio a su Hijo. Dio esta revelación y usted dirá, pero si Jesucristo también es todopoderoso como el Padre, ¿por qué necesita que el Padre le dé la revelación? Ahí hay un detalle muy importante que usted tiene que tomar en cuenta. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él que ha determinado todo? Ha establecido todo. Es el Padre. El plan no es de Jesucristo, el plan es del Padre. El Padre es el que determinó desde antes todo. Es el que literalmente planeó todo. El plan le pertenece al Padre y quien lo está ejecutando o lo ejecutó en su momento es Jesucristo y lo está ejecutando porque todo se basa en el plan que no es de Jesucristo, sino es del Padre. O sea, el Padre es literalmente el que determinó todo. El plan es del Padre. Entonces, obviamente, el que hizo el plan es el Padre. El plan y está sujeto a la voluntad y tiempo del Padre. Por eso Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, dijo claramente acerca del día de su segunda venida, dijo claramente que en ese momento, ¿verdad? En ese momento, allá en el capítulo 24 de Mateo, dijo claramente, nadie sabe la hora y el día del regreso del Hijo del Hombre, ni los ángeles, ni yo, el Hijo del Hijo del Hombre, sino solo mi Padre. Él mismo dijo, yo no sé. Nadie sabe y habló en tiempo presente. Obviamente que él estaba en la tierra como hombre, como siervo, y en ese tiempo, en ese momento, en el presente en el que él dijo eso, ¿verdad? En el presente en el que él dijo eso, él no sabía. Y no sabían tampoco los ángeles, sino solo mi Padre. ¿Y por qué el Padre sabía y sabe y supo desde siempre? Porque Él es, de Él es y Él es el que planeó todo. Todo esto que está sucediendo, lo que ha sucedido, está bajo el plan y el propósito de Dios. ¿Por qué les expliqué esto? Porque tenemos que entender que el plan le pertenece al Padre. El plan es del Padre. Entonces, obviamente, cuando aquí dice la revelación de Jesucristo, esa revelación no es algo novedoso para Jesús, porque no es una información para Jesús, es una información para la iglesia. Repito, esta revelación que viene de Jesús no es una información nueva para Jesús, es una información para la iglesia, porque el fin es que la iglesia se entere. Entonces aquí dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ahora entendemos que si Dios le dio a Jesucristo, es porque el plan es de Dios. El plan es de Dios. Dios lo exaltó a su Hijo a lo sumo. Le dijo a su Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién está ejecutando el plan? Según el tiempo determinado, es Dios, el Padre. ¿Quién sujetó todo a Jesús y lo puso por encima de todo? Es el Padre. El plan, el tiempo, el propósito, todo es del Padre. Entonces, por obvias razones, cuando dice aquí la revelación de Jesucristo que Dios le dio, claro, usted dirá, es que aquí Jesucristo está recibiendo una revelación del Padre, pero ¿para quién? ¿Para Jesús o para la iglesia? El versículo 1 dice,
para la iglesia. Leamos nuevamente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder. A su siervo, la iglesia, lo que debe suceder. Entonces esta información, esta revelación no es una novedad, una noticia, algo novedoso en el momento, aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis, para Jesús. No es algo novedoso para Jesús. No es que Jesús no sabía. Claro que sí sabía y sabe Jesús en este momento cuándo va a ser su regreso. Pero esta revelación de Apocalipsis es para la iglesia. Muchos dicen que Jesucristo es quien se entera aquí también. Entonces aquí, y poniendo mucha atención, cuando dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, tenemos que entender que la información, la instrucción, viene de parte de Dios el Padre, que le da a su Hijo para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder y las declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. Este es el pasamano, el orden. El Padre le da al Hijo. El Hijo se lo da a Juan por medio de su ángel. Repito, del Padre al Hijo, del Hijo al ángel y del ángel a Juan y de Juan a la iglesia. Hay que analizar literalmente el versículo 1. La revelación de Jesucristo. ¿De quién es la revelación? De Jesucristo. Que Dios le dio. ¿Para qué? Dios el Padre le dio a su Hijo para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a Juan. O sea, literalmente, ahí tenemos el pasamano. Del Padre al Hijo, del Hijo al ángel y del ángel a Juan y de Juan a toda la iglesia. Principalmente las 7 iglesias que menciona ahí el contexto. Ahora vamos a por qué y entendemos la razón del versículo 8. Y viene la explicación del verso 8. ¿Quién es ese que dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor? ¿Quién es este? Ya hemos entendido que el versículo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y este es un mensaje, es una revelación que Dios le dio. Ahora, para entender el versículo 8, tenemos que leer desde el versículo 7. Cuando dice, y aquí pongan mucha atención, dice el versículo 7, he aquí que viene con las nubes. ¿Quién está hablando aquí en el versículo 7? Es Juan. Juan es el que está hablando. No es que está hablando Jesucristo. El que habla en el versículo 7 es Juan. Dice, he aquí que viene con las nubes. Y todo ojo le verá. ¿Quién es el que está afirmando esto? No es Jesucristo. Es Juan quien está hablando de Jesucristo. Está declarando su fe en la venida de Cristo. Dice, he aquí que viene con las nubes. Y todo ojo le verá. Y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, ¿quién es en el versículo 7? ¿Quién es el que está hablando? ¿Y de quién? Es Juan el que está hablando. ¿De quién? De Jesucristo. Y termina la oración diciendo amén. He aquí que viene con las nubes. ¿Quién lo está declarando? No lo está declarando Jesús. No es que Jesús dice, he aquí que vienen las nubes y él mismo es el que está hablando. No. El que está hablando aquí es Juan y está declarando la fe en la venida de Jesús, diciendo, he aquí que viene con las nubes. Esto es lo que dice Juan. No es lo que Jesús está hablando, sino lo que Juan está diciendo de Jesús. Juan es el que está hablando de Jesús, diciendo, he aquí que viene con las nubes. Y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es Juan que está diciendo lo que ya escuchó antes. ¿En dónde podemos encontrar esto que Juan está diciendo que escuchó antes? En el versículo 30 del capítulo 24 de Mateo.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, aquí en el versículo 30 nos dice que van a lamentar todas las tribus de la tierra, y en el versículo 7 del capítulo 1 de Apocalipsis dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Entonces, identificamos al sujeto de quien hace mención el apóstol Juan en el versículo 7. Y repito, el que está hablando en el versículo 7 del capítulo 1 de Apocalipsis es Juan, y se está refiriendo a Jesús. Pero el que habla ahí es Juan, a diferencia del versículo 8. Entonces, en el versículo 7, cuando dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, el que está diciendo esto es Juan. Y lo está diciendo de Jesús, y aquí dice: sí, amén, y termina. El versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. ¿De quién está hablando aquí? Muchos dicen y creen que porque en el versículo 7 se menciona a Jesús, el del versículo 8 es Jesús mismo. Pero ahí está el error. ¿Por qué está el error ahí? Por no entender el versículo 1. En el versículo 1 dice claramente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Que Dios le dio. Entonces, no es un mensaje directamente de Jesús. Aquí en el versículo 8 para la iglesia, sino de parte de Dios. El que está hablando aquí es el Padre diciendo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, que era y que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Cuando nosotros entendemos entonces quién es el que le da la revelación a Jesús, entendemos quién es el que está afirmando aquí que es el alfa y la omega. Y no es Jesús, porque el versículo 7 termina con un amén. Sí, amén. Y quien está hablando aquí es Juan de Jesucristo. Es Juan de Jesucristo. Y me refiero al verso 7. Pero en el versículo 8 comienza diciendo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir. Este es el personaje principal de la revelación. Y ahora yo le pregunto a usted, que estuvo escuchando este estudio: ¿Jesucristo recibe la revelación de alguien o de él mismo sale la revelación? Si vamos al versículo 1, vemos que la revelación de Jesucristo que Dios le dio, o sea, un otro, que es el Padre, le da la revelación a su Hijo. Y tenemos la salutación en el versículo 4 de este mismo capítulo del Padre, del Hijo, individualmente. Entonces quiere decir que si el Padre le dio la revelación al Hijo y el Hijo se lo da a Juan por medio de su ángel, el que está hablando aquí no es Jesucristo, sino es el Padre. Porque ¿de quién procede la revelación? ¿De quién procede la revelación? ¿De quién sale la revelación? La revelación sale del Padre, que le da al Hijo. Dice aquí: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, esta información no es de Jesús solo para la iglesia. Entonces, la revelación procede del Padre y se la da al Hijo. Entonces, la pregunta para usted, estimado oyente: ¿de quién procede esta revelación? ¿Procede del Padre? Sí. ¿A quién se la da? Al Hijo. Lo dice el versículo 1. Entonces, la firma de quien envía el mensaje, ¿de quién es? La pregunta para usted: la firma de quien envía este mensaje, ¿de quién es? ¿De quién procede esta información? Procede del Padre. Entonces, cuando dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, se refiere obviamente a quien es el máximo en el versículo 1. ¿Quién es el máximo en el versículo 1? Entonces, para cerrar este estudio, que es en respuesta a la afirmación de este unicitario, de este hermano unicitario, acerca de quién es el alfa y la omega, en el versículo 8 del capítulo 1 de Apocalipsis, aquí está la respuesta.
La respuesta es que literalmente se refiere al Padre, porque el Padre es quien da la revelación al Hijo. El problema que los unicitarios tienen es que no saben hacer diferencia. No pueden hacer diferencia entre el Padre y el Hijo porque para él, el Padre y el Hijo son una sola persona, un solo ser. Y ahí está el problema. El Padre y el Hijo son un solo ser. Sin embargo, cuando vemos literalmente el versículo 1 de este capítulo 1, verso 1 de Apocalipsis, vemos que el apóstol Juan, en la década número 9 del primer siglo, ¿qué creía? ¿Creía en la unicidad? ¿Era unicitario? No, no era unicitario. ¿Y dónde vemos que el apóstol Juan no era unicitario? En el versículo 1 lo dice claramente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Jesucristo, si era ese Dios único que dicen los unitarios, no debiera haber dicho Juan. Entonces el versículo 8 que dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Entonces hágase esta pregunta: ¿de quién procede la revelación? La revelación es de Jesucristo, que Dios le dio, un otro le dio. No se dio a sí mismo. Si Jesucristo fuera el único Dios verdadero, si Jesucristo fuera el único Dios todopoderoso, entonces diría: la revelación de Jesucristo, que Él se dio a sí mismo para revelar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. Pero aquí dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. No dice que Jesucristo es ese Dios de quien procede la revelación. No dice que Jesucristo es ese Dios de quien procede la revelación, sino que la revelación procede de Dios y se la da a su Hijo. Entonces dice la revelación de Jesucristo, que entonces algún unicitario dirá: es que en el versículo 1 solamente se está hablando de Jesucristo, no se está hablando de otro Dios. Pero sin embargo el versículo dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. No dice que se dio a sí mismo. No dice que se dio a sí mismo, sino que Dios le dio. Un otro le da a Jesús, y ese otro es el Padre. Capítulo 17 del Evangelio de Juan, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El único Dios verdadero, ¿a quién se refiere? Al Padre. ¿A quién ora Jesucristo en ese contexto del capítulo 17 del Evangelio de Juan? Al Padre. Y en ese momento Jesús está declarando el único Dios verdadero, porque claro, Jesús estaba en la tierra en la condición de siervo. Pero ese es otro tema. Ahora vamos al versículo 4 para cerrar este estudio. Y si usted no quedó conforme con el desarrollo que le hice al versículo 1, haciendo la diferencia entre Jesucristo y quien le da la revelación a Jesucristo, leamos detenidamente el verso 4. A las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. Pero Juan aquí está dando un saludo de parte de. Repito, Juan aquí está dando un saludo de parte de. La pregunta es: ¿solo de uno o de más de uno? Volvemos a leer. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es. Pongan mucha atención. Del que es, y que era, y que ha de venir. De este personaje, del que es, del que era, y que ha de venir. El mismo del versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, que era y que ha de venir. Ok. El versículo 4 aquí está dando una salutación, Juan, de parte de el número 1, de parte de el número 1, el que es, que era y que ha de venir. Pero sigue el saludo de parte de el segundo y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ese es el segundo. Versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel. Y de Jesucristo el testigo fiel. O sea, que el versículo 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel. Entonces, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, ¿es el testigo fiel? No. Porque me está haciendo una diferencia en el versículo 4, en la salutación. Me está haciendo una diferencia entre
el que es, que era y que ha de venir, entre él y el versículo 5 que dice, y de Jesucristo es el testigo fiel. Jesucristo es el tercero aquí. Primero es, el que era y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y del testigo fiel, versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel. Entonces quiere decir, aquí el versículo 4 y versículo 5 descartan que Jesucristo sea ese del versículo 8, literalmente. ¿Por qué? Porque me está diciendo claramente que el que es, que era y que ha de venir no es Jesucristo del testigo fiel. Porque me está diciendo el versículo 4. Repito la explicación para que alguno que quizás no puso atención se lo grabe. El versículo 4 comienza una salutación. Juan dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros de... Y ahí comienza a entregar el de parte de quién él hace ese saludo. Gracia y paz a vosotros de parte de, 1, el que es, que era y que ha de venir. 2, de los 7 espíritus que están delante de Dios. 3, y de Jesucristo el testigo fiel. O sea, Jesucristo el testigo fiel no es el que era y que ha de venir. No es el que era y que ha de venir. Porque aquí Juan está haciendo una salutación de parte del que era y que ha de venir. 1, de los 7 espíritus que están delante de su trono. 2, y de Jesucristo, el testigo fiel. 3. Entonces con esto se descarta 150% de que en el versículo 8, cuando dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, se refiere a Jesucristo, porque el versículo 4 y 5 en la salutación me dice que el que es, el que era y que ha de venir, no es el mismo que se menciona en el versículo 5, cuando dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Hay una salutación de parte del que es, que era y que ha de venir, de los 7 espíritus y de Jesucristo el testigo fiel. Entonces, Jesucristo el testigo fiel es el que era y que ha de venir. No. Por último, quiero aclarar, porque seguramente usted escuchó durante el estudio que yo dije que el que es, que era y que ha de venir no es Jesucristo. Obviamente que el que es, que era y que ha de venir, que se menciona en el versículo 4 del capítulo 1 de Apocalipsis y en el versículo 8, es el mismo sujeto, pero no es Jesucristo. Esto no quiere decir que yo no crea que Jesucristo viene. De hecho, en el versículo 7 del capítulo 1, el capítulo 1 de Apocalipsis que estamos leyendo, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Este personaje del verso 7, del cual hace mención el apóstol Juan, se refiere a Jesucristo. Entonces, yo creo que Jesucristo vendrá en el futuro y que también va a venir el Padre. No es una sola venida, sino son 2 venidas. Una es la venida de Jesucristo que podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 16. Y la segunda, ¿verdad? Del Padre, que viene 1000 años y pico después de la segunda venida de Cristo, viene el Padre. Y allá lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 20, verso 10 al 15, y ya vemos en el capítulo 21 los detalles de la Nueva Jerusalén y cuando Dios en su descenso habita en la tierra, y su tabernáculo será, o su habitar será aquí en la tierra. Literalmente, Dios va a habitar con los hombres aquí en la tierra, capítulo 21 de Apocalipsis. Va a descender la Nueva Jerusalén y Dios va a habitar con los hombres en la tierra. Tanto el Padre y el Hijo van a habitar con los hombres aquí en la tierra. Dios va a vivir aquí en la tierra. Tanto el Padre y el Hijo van a vivir en la tierra con los hombres. Y con esto cierro este estudio para todos aquí los que han escuchado. Muchas gracias. Si le interesó este contenido, suscríbase, denle like a este estudio. Yo sé que fue un poquito largo, pero fue necesario. Denle un like y comenten, apoyen este ministerio de enseñanza bíblica
¿verdad? Si es que le interesó y usted está de acuerdo, ayúdenos para crecer más y llegar a más personas en esta verdad bíblica. Les habló Alfredo Pintos de Formosa, Argentina.